La Megilá es un libro muy extraño. ¿Por qué? ¿Qué me puede decir? ¿Qué tiene de distinto la Megilá de otros libros de la Biblia? Muy bien, es una de las cosas más extrañas. No, es todo un libro de la Biblia que no aparece el nombre de Dios. Bastante extraño. También si analizamos la historia, cómo empieza Vayibim Ahashverosh, fue los días de Ahashverosh, nos empieza contando que él era rey de un imperio que abarcaba 127 países y que hizo una fiesta en que da los detalles de cómo tomaba a la gente y cómo aparentemente son demasiados detalles. En la Biblia por lo general las historias son más abstractas, directas, hizo tal cosa y fue aquí, fue allá, y no dice que desayunó y que comió y que cenó, tanto como en la Megilá, que se entra en muchos detalles, desde su influencia política, cuántos países abarcaba, hasta geográficamente, que era desde Hodú, desde India hasta Etiopía, y cómo fue el banquete y cuánto tiempo duró. Y aquí hay un mensaje muy profundo, porque la historia de Esther, de Mordejai, de los judíos bajo el reinado del rey Ahashverosh, de cierto modo es la historia de los judíos en la diáspora. Y una persona puede analizar su vida así como uno analiza la historia de Esther. Sí, bueno, en mi vida, ¿cuánto tiempo hay desperdiciado? Todos los días, un tercio del día lo pierdo durmiendo. Otra buena parte del día comiendo, manteniendo el cuerpo, trabajando. Mucha gente no disfruta su trabajo. Dicen que hay un dicho que aprendí en México, dicen que el trabajo es tan malo que tienen que pagarte para que lo hagas. Aquellos que disfrutamos nuestro trabajo es una gran bendición, pero hay mucha gente que no disfruta. Entonces dice, bueno, ¿cuánto tiempo al día vivo realmente como un ser humano? Como un ser intelectual, como un ser emocional, porque si comparamos, los animales también comen, también duermen, muchos también trabajan, ¿no? Le pone uno a un toro, a un arado, a un yugo y lo hace trabajar. Entonces, ¿cuánto tiempo de nuestro día realmente estoy viviendo como un Homo sapiens, como un ser intelectual, un ser emocional? ¿Cuánto tiempo realmente vivo de cada día? Entonces, ¿qué gran desperdicio uno puede pensar que es todo el resto? O inclusive miremos el desarrollo de un ser humano. Un caballo nace, ¿cuánto le tarda en estar caminando? 5 segundos. ¿Cuánto tarda un ser humano aprender a caminar? Un año, anda arrastrándose, dando vueltas. ¿Por qué tanta pérdida de tiempo? Entonces, la Megilá, de cierto modo, nos está diciendo, nos está enseñando, y precisamente es más en la diáspora, porque cuando los judíos estaban en Israel bíblico, podían dedicar, o en el desierto, inclusive más aún, podían dedicarse a Dios casi las 24 horas. O sea, ni tenían, cuando comían el maná, ni siquiera tenían que perder tiempo yendo al baño, era todo aprovechable, era 100% aprovechable. Pero para que una persona no sienta un dolor existencial, que diga, bueno, ¿qué importa cuando uno duerme, cuando uno come, cuando trabaja? Precisamente la Megilá nos cuenta todos los detalles para decir que todo esto es lo que hace la historia de Esther una obra de literatura tan bonita, una obra santa. Inclusive los detalles de la fiesta del rey Ahashverosh son parte
un santo libro de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que inclusive nuestras actividades mundanas, como está escrito, en todos tus caminos tienes que conocer, que encontrar a Dios. Precisamente en nuestras actividades mundanas es donde tenemos que encontrar a Dios. Cuando una persona come, cuando una persona duerme, cuando una persona trabaja, en cada uno de esos uno tiene que no sentirse que está forzado, que está haciendo algo material, algo como un animal, sino se distingue cómo duerme un ser humano de cómo duerme un animal, como un ser humano. Debería de existir esa diferencia. En sábado analizamos una parte muy interesante de Masejet Berajot, en que discute todos los detalles cómo debe dormir un ser humano, que no es que se tira y se queda dormido, cuál es la posición correcta, como hay muchos. El Talmud enseña cada detalle, cómo inclusive uno debe dormir, cómo uno se debe ir a dormir, cómo uno se debe despertar por la mañana. Entonces la Megilá nos empieza a enseñar eso y también nos da de cierto modo el antídoto para este dolor existencial que una persona pueda sentir y decir, bueno, qué fútil es todas estas actividades que hago, que realmente el antídoto es la humildad, porque inclusive cuando una persona está siendo un homo sapiens, desarrollándose intelectual, emocionalmente, le llega a una ínfima parte de lo que es el intelecto divino, obviamente nunca va a llegar a eso. Entonces, así como fue la voluntad de Dios crearnos seres pensantes, seres con emociones, también fue su voluntad crearnos seres que tenemos que dormir, que tenemos que comer, que todo eso también es actividad divina. No es actividad divina nomás cuando uno estudia Torah. Al contrario, estudiar Torah como bien es fácil, porque uno está estudiando Torah, está conectado con Dios. Hacer negocios o comer, eso es más difícil hacerlo con Dios en mente que las actividades espirituales, y eso es lo que nos empieza a enseñar la Megilá. Ahora, otro detalle interesante es que ¿quién es el primer personaje del que se habla en la Megilá de Esther? ¿Cuál es el primer nombre que hay? Vayhi bimei Ahashverosh. Fue en los días del rey Ahashverosh. También en los días de Mordejai y Esther. ¿Por qué no? Si ellos son las estrellas de la Megilá, la llama Megilá de Esther, ¿por qué no empieza diciendo eso? Hablando de los judíos, de los tzadikim. Aquí hay un mensaje también de que Ahashverosh no alude, claro, no se puede salir del pshat, de la explicación simple, pero no solo es la explicación simple, sino también es algo más allá. Y el nombre Ahashverosh implica, las palabras dicen nuestros sabios, Ahar Verosh, quiere decir el final y el principio, que es lo único que abarca todo desde el principio hasta el final, es Dios. Que cuando se dice Hamelech, el rey, se refiere a el rey también al rey del universo. Y la palabra que está antes de Ahashverosh dice Bimei, en los días. ¿Por qué no dice en el tiempo, en la época? ¿Por qué dice en los días? Días es una palabra relacionada ¿con qué? Día. Luz. Muy bien, día es luz. Como dice Vayere, que Dios creó fue una noche y un día, creó la luz y fue un día. Entonces, aparentemente, si estamos hablando de los días de Ahar Verosh, de Dios, que la iluminación, ¿por qué la historia de Purim empieza con las cosas no bien, con las cosas no claras, no con luz, sino al contrario, con oscuridad, con una amenaza? La peor amenaza de la historia del judaísmo fue ¿cuándo? Con Amán. ¿Por qué fue la peor amenaza? ¿Quién sabe? ¿Cuál era la amenaza? Vamos a analizar. Hubo mucha gente que amenazó al pueblo judío, como decimos en Pesach, Holdor, Vador, en cada generación
hay alguien que trata de destruir al pueblo judío, ¿no? El faraón, por ejemplo, pues, ¿quién quiso destruir? ¿A quién amenazó el faraón? ¿A todos los judíos? A Moisés. No. ¿Qué dijo? Kola ben Ayelo, todos los niños que nazcan los van a ahogar. Pero las niñas decían, no, que vivan, no. Los adultos no estaban amenazados. Hubo otra gente que amenazó al pueblo judío, más moderno, Hitler y Marx, también quería destruir a todos los judíos, a Minayat hoy en día. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y Ahashverosh? Todos quieren destruir a todos. Todos los tiranos quieren destruir a todos, ¿no? Hitler no quería destruir a todos los judíos. ¿Cuál es la diferencia entre Ahashverosh y Hitler? Y Hitler quería, o este Ahmadinejad y Marx también quieren, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no tienen el poder para hacerlo. Ahashverosh por eso nos dice que eran 127 países, desde Hodu hasta Kush, desde India a Etiopía, que era el imperio que cubría todo el mundo civilizado de esa época. Todos los lugares donde había judíos estaban incluidos en estos 127 países. Entonces una amenaza muy real, porque Amán no solo quería, muchos quieren, pero él podía también, tenían ese poder, porque en sus países estaban, Hitler tenía parte de Europa, Alemania, los judíos de América estaban, mientras él no conquistaba América, estaban seguros, pero Ahashverosh ya tenía a todos, por eso era tan terrible esa amenaza y fue única en la historia del judaísmo. Entonces, dijimos, si era una amenaza tan grande, ¿cómo decimos que eran los días de Ahashverosh, en los días que cuando hay luz y revelación que aparentemente va en contra de lo que estaba pasando? Y la enseñanza es precisamente esa, que la luz de Dios ilumina de distintas maneras, como sigue diciendo, desde Hodu hasta Kush, de India a Etiopía. Pero Hodu, que es India en hebreo, ¿de qué palabra viene? Hod. ¿Qué quiere decir Hod? Hod quiere decir resplandor, luz, algo que brilla. Kush, ¿qué quiere decir? ¿Qué es un Kushi en hebreo? ¿Alguien sabe? ¿Quiénes viven en Etiopía? Etíopes. Los negros. Kush quiere decir negro. ¿Ok? Está bien, es verdad, viven los etíopes. Pero Kush quiere decir algo oscuro, negro, falta de luz. Entonces, precisamente, no está hablando únicamente de una descripción geográfica, sino que está hablando aquí del tipo de gente que habitaba, no que tenga la piel de una persona que ver, sino aquí habla espiritualmente, desde la gente iluminada, no que los indios sean mejores en nada que los etíopes, pero los hindúes, perdón, pero aquellos que tienen luz o aquellos que quedan en la oscuridad, todos estaban también incluidos en el decreto de Ahashverosh. Quiere decir que abarcaba a toda la población, o sea, los judíos por un lado estaban amenazados y la amenaza venía de todos los niveles de la sociedad, porque hay muchas veces que la gente más baja, digamos, en la sociedad puede actuar de una forma negativa, pero la gente más iluminada o más culta no. Pero en este caso dice que no, que incluía los 127 países, desde la gente más iluminada hasta la gente más en la oscuridad. Todo era parte de la amenaza y todo también es el reinado de Dios sobre lo cual reinó la oscuridad. Ahora nos cuenta la Megilá que cuánto tiempo duró la fiesta. Dice
y fue una fiesta de 7 días. Ahora, ¿cuál era el problema de esta fiesta de 7 días? Bueno, vamos a ver. ¿Cuál fue el problema que causó que los judíos sean amenazados tan seriamente? Porque dice Midrash que participaron de la fiesta, esta que hizo Ahashverosh. Y no solo eso, perdón, me olvidé de silenciar mi teléfono. No solo que participaron, sino que también la disfrutaron. Y esta fiesta era mala para los judíos por muchos motivos. Uno, que estábamos en la diáspora. Dos, que esta fiesta la hizo el rey Ahashverosh utilizando la vajilla sagrada del templo, usando las ropas del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, profanando todo lo que era santo para los judíos tendríamos que estar de luto. Y si uno dice, bueno, por ley tenían que ir a la fiesta, bueno, vas a la fiesta, pero por lo menos no la disfrutes a la fiesta. Entonces, eso fue lo que causó el decreto tan fuerte, porque los judíos, dice, ¿cuál fue la acusación? ¿Qué es lo que Amán acusó al pueblo judío? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que dijo Ahashverosh? Que por eso había que destruirlos. Dice, Yeshnu Am Echad mefuzrat umefuzar ben ha'amim vedateye melech enosim vedateyem shonot. Dice, hay un pueblo separado y disperso entre entre nuestros pueblos, pero sus leyes son distintas de las nuestras y no siguen las costumbres del rey. Entonces, aparentemente es contradictorio lo que dice, separado y disperso. O sea, o están separados, se mantienen separados, o están dispersos y se mezclan con la población. Entonces, mientras el judío se mantiene 100% fiel, orgulloso de sus creencias, de sus leyes, de su forma de vida, nadie lo molesta. ¿Por qué? Porque lo respetan como lo que es. Pero el momento en que ellos trataron de meterse, como dice, entre las naciones, entre la gente, pero también mantener un poco su identidad judía, o sea, no se quieren asimilar al 100%, ahí fue que empezaron los problemas. Cuando quieren asimilarse 100% también, eso no es lo que lo protege. Lo único que protege al judío es cuando él se mantiene 100% fiel a sus creencias y 100% en su lugar y separado. Así como vemos que la salvación llegó precisamente de Mordejai, que Mordejai era la persona que no estaba dispuesto a posternarse frente a Amán. ¿Sí leyeron la historia de Purim más o menos? ¿Conocen? Sí, que él era, la salvación vino gracias a él, una persona inflexible y que no estaba dispuesto a negociar con el mal. Y precisamente hay una discusión interesante entre el Midrash y el Talmud con respecto a cómo uno debe reaccionar, cómo uno puede balancear distintas culturas. Hay una frase muy interesante que dice, al principio de la Megilá, que la fiesta que hizo el rey Ahashverosh era la Asot Kirtzon Ish Vaish, hacer de acuerdo a la voluntad de cada persona. Así era la fiesta que hizo el rey Ahashverosh. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay distintas explicaciones. Rashi, por ejemplo, dice que quiere decir que a nadie lo obligaban a tomar, en las fiestas hay una copa muy grande y a otros le dicen tómate toda la copa a fuerzas, tienes
que tomar mucho. Dice, no, el rey Ahasuerus quería que cada uno haga de acuerdo a su voluntad. Otra explicación hay, dice el Talmud, que quería cumplir con la voluntad absolutamente de todos. ¿Qué quiere decir? Quería que Mordejai esté contento y que Amán esté contento. Y Dios dijo, esto es imposible. No se puede tener a toda la gente contento. La gente, los que se llaman pacificadores, o hay un tipo de carácter que busca siempre que haya la paz, evitar el conflicto, que todos estén felices, son las conciliadores, son por lo general la gente más miserable. ¿Por qué? Porque no se puede tener a toda la gente contenta. Es muy bueno hacer la paz, ojo, es lo más importante. Aarón buscaba. Hay una diferencia entre hacer la paz y que todos estén contentos, que todos se salgan con la suya. Que todos salgan con la suya es imposible. Hacer la paz es lo más santo y lo mejor que una persona puede hacer. Pero tener a todos contentos no se puede. Si dos hombres quieren casarse con la misma mujer, uno no puede tener a los dos contentos. Uno de los dos va a terminar con el corazón roto. No es lo mismo si dos barcos quieren salir del puerto al mismo tiempo, pero uno quiere salir hacia el norte o hacia el sur. El viento va a soplar o hacia el norte o hacia el sur. No se puede salir en velero hacia el norte y hacia el sur al mismo tiempo. Así dice el Talmud, o uno u otro. Lo que quería Ahasuerus no es muy distinto a lo que quiere Kerry ahora, de forzar la paz en el Medio Oriente. No sé si siguen un poco las noticias de lo que todo el mundo se ríe de él como un estúpido. No, como es un estúpido, pero los árabes se ríen atrás de él, los judíos dicen, ¿qué quieres hacer de nosotros? Es ignorar totalmente la historia que hay, el conflicto que hay. Dice, forzar una paz donde no hay voluntad de hacer paz es perder el tiempo. Es firmar un tratado nomás, que todos estén contentos y después sigan los cañonazos. De nada sirve firmar documentos nomás, como muchos otros antes de él quieren recibir un premio de la paz, Nobel de la Paz. Pero de todos los que recibieron el premio de la paz en el Medio Oriente nunca se logró absolutamente nada más recibieron una decoración para su casa. Entonces el Midrash dice, no se puede tener a todos contentos. La idea de Ahasuerus no era factible. El Talmud, por otro lado, dice que no es totalmente imposible, que a veces se puede conseguir lo que se llama un middle ground, un término medio. Y un ejemplo de esto es las distintas filosofías dentro del judaísmo. En lo que es alajá, la alajá es la alajá, no es negociable. La ley es, esto está prohibido, hay que hacerlo, no hay lugar medio. Pero hay ciertas áreas que no son exactamente alajá, sino hay metas que debe tener la persona de superación personal, que debe abarcar muchas áreas de la vida de la persona que no son exactamente alajá. Para dar un ejemplo, una persona tiene que mantenerse sano, tiene que hacer ejercicio. Entonces, uno puede correr solo, para dar un ejemplo, o uno puede correr con un balón, jugar al fútbol, que es una actividad de equipo. Entonces, hay una alajá que indique, una ley que diga que es mejor uno que otro. ¿Es más recomendable el fútbol o el correr? No. Pero
por otro lado, si uno puede juntar un grupo de jóvenes que de otro modo estarían perdiendo el tiempo o haciendo algo negativo, y se vengan, vamos a hacer deporte juntos, es mucho más productivo que si yo voy y corro solo. Entonces, la Torá nos dice, como mencionamos, Behol de la debo en todos tus caminos conocer y tener presente a Dios. Entonces la meta, obviamente, es esa, hacer en todo. ¿Se puede decir que la persona que corre solo por las mañanas es un pecador? No es un pecador, pero podría estar haciendo un ejercicio y no tengo nada en contra de los que corren, al contrario, es muy bueno, dice, pero ¿podría utilizar mejor su tiempo? Claro que sí. Ahora, por otro lado, hay gente que quizás se conocen, hay gente que conozco que son muy enojones. Y cuando juegan al fútbol se pelean, mienten, gritan, entonces una persona así quizás sea mejor que corra solo. Si va a pelearse con los que jugando al fútbol. Entonces, hay ciertas áreas grises, digamos, que no son ni uno ni otro, que obviamente Mordejai, él tenía un nivel sumamente alto. Él se llama Mordejai HaYehudi, que se traduce como judío. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la idea de un Yehudi? Es el nombre que recibe una persona que se aleja y que rechaza totalmente la idolatría, que toma una posición absoluta con respecto a su conexión con Dios. Hay gente que toma una posición más intermedia, digamos, por ejemplo, es cuestionable si el apostamarse frente a Amán era idolatría o no. Bueno, era una forma de dar respeto a otra persona. Los orientales también se apostaman, no quiere decir que es un ídolo, pero Mordejai estaba intransigente en eso. Todo lo que podía ser percibido como un poquito parecido a la idolatría, él no estaba dispuesto a aceptarlo. Entonces, por eso él recibía el nombre de Yehudi, porque él era aquella persona que en todo, inclusive cuando hacía deporte, buscaba la mejor forma de servir a Dios. Seguía la postura, que sí se aposternaban y decían, no es una idolatría lo que estoy haciendo, nomás estoy siguiendo la ley de la tierra. Y es básicamente una idea de culturas, ¿no? Mordejai estaba en su cultura, la cultura judía, por eso se llama Yehudi, y no había moverlo de él. La otra gente estaba más en el medio, estaba tratando de ser un judío que sigue las normas, pero también culturalmente asimilado al lugar donde él estaba. Es algo interesante porque hay, como dijimos, distintas filosofías dentro del judaísmo, y el Midrash rechaza esta idea de ser un judío que se aclimata un poco a la cultura local, pero el Talmud dice que no es imposible, o sea, no, lo que es la ley exacta, dice, bueno, uno realmente puede seguir la ley, es el Talmud, y también seguir la cultura local. Entonces, lo que pasó con los helénicos. Bueno, ahí era distinto. En la historia de Hanukkah, ellos querían imponer su cultura arrancando la cultura judía. Entonces, sí era más radical lo que ellos querían hacer. Existe un movimiento que se llama el movimiento moderno ortodoxo, Modern Orthodox, ¿no? Que son gente que también busca seguir toda la ley, pero también aclimatarse, digamos, seguir la cultura, y es muy interesante lo que pasó con ellos. Empezaron siendo más modernos que ortodoxos, y la generación, que es un movimiento bastante nuevo, no tiene mucho tiempo, y la nueva generación se volvió más ortodoxa que moderna. O sea, como que se dieron cuenta que no era por ahí, que se volvió mucho más religioso, digamos, que sus padres, mucho más estrictos.
de cierto modo apoyando a la idea del Midrash, que realmente no hay forma de negociar esto. Si uno realmente busca seguir el camino de Dios, tiene que ser absolutamente en todos los caminos, y no parcialmente. Algo interesante, también un comentario sobre lo que dice del séptimo día, que dice por qué, que es esta idea de que qué importa que es el séptimo día, se refiere, dice, a Shabbat, que el Shabbat es el día en que se supone que uno también tiene que tomar vino. Entonces Mordejai fue el único día en que él, de cierto modo, participó en los festejos de esa, digamos que no está prohibido el tomar vino, porque los otros días no era apropiado que los judíos estén festejando algo que iba en contra del judaísmo de forma tan abierta. Pero en Shabbat ya la objeción no era tan fuerte. Y el Midrash dice, el Talmud dice algo interesante, que cuando los judíos comen y toman el Shabbat, no lo hacen de la misma forma que otra gente, sino que empiezan con palabras de Torah, con el Kiddush, santificándolo, y terminan también con el Kiddush. Y eso fue parte también de lo que causó el milagro de que el puesto de la reina se le quitó a Vashti y le fue entregado a una persona que sí respetaba el Shabbat. Y por eso es importante siempre comenzar nuestras comidas y nuestras actividades mundanas con palabras de Torah y santificando como lo hacemos en Shabbat. Dice también, está relacionado con Shabbat, que la caída de Vashti sucedió, cuenta el Midrash, porque ella tenía doncellas judías que las afligía, las hacía sufrir, obligándolas a trabajar en Shabbat. Entonces eso fue uno de los motivos que ella sufrió. Y Esther, por otro lado, que se respetaba a sí misma y a su religión, aunque sea escondido, pudo tomar esa posición de prominencia, de importancia. Y hay una frase, hay 4 frases en la Megilá que se dice que son interactivas, que el que está leyendo la Megilá hace una pausa, la comunidad la lee en voz alta y después el Baal Koré la repite. ¿Cuál es el motivo de esto? Uno, que son las 4 frases claves, que habla de Mordejai, que habla de cuando fue el milagro, la frase que dice la Yudim Aitá Orabe Simcha Besazón Beikar, que decimos todos los sábados a la noche en la Hadalá, que los judíos tuvieron luz y alegría, y el motivo es que la lectura de la Megilá es distinta de casi todas las otras lecturas, en que es sumamente larga. Porque en Shabbat también se lee una perashá, pero se hace pausas. Aquí tenemos miedo, dicen los sabios, que la gente se duerma en el medio, se distraiga, entonces se la hace interactiva. En Shabbat la gente no lee, la gente nomás escucha, porque son pocos versículos a la vez. Aquí que estamos leyendo tantos versículos, todo un libro que se lee de una vez, se hace pausas, la comunidad lee, aparte están las veces que se hace ruido por Amán, pero eso es otra cosa que es algo muy bonito y muy importante, cumplir con la mitzvah de borrar el recuerdo de Amán, haciendo ruido del recuerdo de Amalek. Pero es importante también esa interacción que debe haber entre la comunidad y el que lee la Megilá. ¿Hay alguna pregunta? Lo que vimos, hablé mucho tiempo. ¿Alguna pregunta sobre Purim o sobre la Megilá? Sí. Es una expresión que usted dijo, pero no me la quiero llevar. Dijo que las personas que buscan hacer la paz entre unas personas y otras son miserables. No sé si... O sea, no sé el contexto,
Ok, no me expliqué bien. No, o sea, dije quise recalcarlo bastante, que hacer la paz es algo sumamente importante y es una gran mitzvah, hacer la paz. Pero la forma de hacer la paz y no ser miserable, digamos, es buscar apelar al bien de cada persona y elevarlo y buscar un término medio entre los dos. Si uno busca pacificar, digamos, pero que cada uno se quede en su lugar, con su capricho, ahí es que uno va a ser miserable. Porque no los va a poder satisfacer a los dos. O sea, la forma de hacer la paz es buscar que entre los dos busquen un término medio. De otra manera, si uno quiere que cada uno se quede en lo suyo, va a ser frustrante, no se puede lograr eso. ¿Me explico? Pues, no me acuerdo los términos exactos que se utilizan, hay distintos tipos de caracteres que tienen los seres humanos. Hay un carácter que se llama así, creo que se llama pacificador, o lo voy a buscar más para la clase que viene, voy a buscar los términos exactos, que es la persona que trata de que no haya ruido, que no haya olas, que no haya todo está bien, pero si en la superficie uno cree que todo está bien, pero por abajo hay problemas, no funciona. O sea, hay que atacar hay que arreglar los problemas y ahí sí van a estar las cosas bien. Disculpe, lo que pasa es que en algún contexto la palabra miserable en español es una persona sumamente mala. Que no quise decir eso. Miserable quiere decir que va a estar triste o va a estar no va a ser feliz. No va a ser feliz, exacto. No va a ser feliz, eso es lo que... ¿Alguna otra pregunta? ¿O algo que no explicamos bien? Varias cosas seguro no se explicaron bien, pero... Ok. ¿Las leyes de Purim las vieron? No las sí les mandé por correo nomás, pero no. ¿Quieren que las comentemos rápidamente o...? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, el festejo de Purim ya empezó realmente... bueno, no el festejo, pero las preparaciones, lo que tiene que ver con Purim ya se empezó con los distintos Shabbatot que hay, que empiezan desde Shkalim, pero vamos a hablar de ahora en adelante, que es mañana es el ayuno de Esther, comienza, si no me equivoco, 5:30 de la mañana y termina 7:30 de la noche, y es un día en que no se come ni se toma, se recuerda los 3 días que Esther pidió que se haga ayuno. Nosotros se nos decretó nomás un día con mucha generosidad y un día corto, porque hay ayunos como Yom Kippur que son de 25 horas, o Tisha B'Av, este es un ayuno nomás de 14 horas durante el día. Y las únicas prohibiciones son comer y tomar, si se puede bañarse, trabajar, todas las otras actividades. No se puede ingresar ningún alimento a la boca, ni siquiera enjuagarse la boca, entonces uno se levanta muy temprano mañana, hoy a la noche uno cepilla bien los dientes y usa mucho enjuague. Pero como dice el profeta, lo principal de los ayunos no solo es privarse de comer y tomar, porque una persona dice, bueno, me desvelo, toda la noche hago party, me voy a dormir a las 5:30 de la mañana y duermo hasta las 7 de la noche y me despierto y como. ¿No? Uno ayunó, no comió ni tomó, pero perdió el espíritu de lo que es el ayuno. El ayuno el quitarnos la rutina es para lograr en nosotros un cambio de actitud, superación personal, buscar, bueno, el tiempo que todos los días lo dedico a comer y tomar, utilizar ese tiempo de forma más productiva, de forma más positiva. Y
Dios, como dice, no es lo que quiero es vuestro sufrimiento físico, sino la mejora espiritual, que muchas veces van de la mano. Cuando una persona abandona lo que es el preocuparse por su cuerpo, se puede enfocar más en el espíritu. Si una persona se enfoca mucho en el cuerpo, es difícil también al mismo tiempo en el espíritu. Entonces el ayuno de mañana, se lee la Torah por la mañana y por la tarde, que únicamente se lee la Torah por la tarde en días de ayuno y en Shabbat. Se acostumbra a dar los 3 medio shekel mañana. Toma 3 monedas que dicen medio, preferiblemente de aquí 3 de medio dólar, porque tiene la palabra medio escrito en él. Y se dice, con esto cumplo la mitzvah de dar el medio shekel, y se toma 3 porque había 3 fondos para los que se daba el medio shekel, y uno o pone esas monedas o las sustituye por otro $1.50 o lo que uno quiera dar, y se da para la tzedakah, y se debe hacer por cada miembro de la familia, se acostumbra a hacer. Eso es el día de mañana. El sábado a la noche empieza Purim y se lee la Megilá. La Megilá es, aparte de la Torá, el único otro rollo que se lee de un pergamino escrito a mano por un sofer. Cuando leemos la Haftará, el libro de Isaías, de Samuel, se lee de un Jomar, se puede leer de cualquier otro libro. Pero la Megilá tiene que ser una Megilá Kesherá, escrita por un ser humano, no impresa, con las letras como debe ser. Es un libro de muchísima santidad. Se dice 3 bendiciones antes, se lee la Megilá preferiblemente de pie. Bueno, el que lee seguro de pie, pero los que lo escuchan preferiblemente también de pie. Y es mitzvah escuchar cada palabra. Por eso si hay niños o adultos que hacen ruido con matracas, cosas, el que lee la Megilá tiene que esperar hasta que termine todo el ruido y ya después se continúa con silencio. Si hubo ruido, el que lee la Megilá tiene que repetir para que todos escuchen cada palabra. Cuando termina la Megilá se hace otra bendición, Shoshanat Yaakov, y se termina el rezo de Arbit. Se acostumbra a hacer una comida un poco festiva el sábado a la noche, porque es tanto el Melave Malka, la despedida de Shabbat, como Purim, entonces, pero no es la mitzvah de la comida de Purim como se pierde al día siguiente. Se acostumbra también a disfrazarse, porque en la Megilá, como mencionamos, no aparece Dios, Dios está disfrazado. Y se dice que son los más grandes milagros cuando no se percibe la mano de Dios. Es tan grande el milagro que no lo percibimos como tal. Y son los milagros que nos suceden diariamente. El domingo por la mañana se lee la Torá, se lee la Megilá nuevamente, tal cual como en la noche. Y después empiezan las otras mitzvot de Purim, que son el intercambio de Mishloach Manot, que es regalar 2 alimentos listos para comer a un compañero. Hombres dan a hombres, mujeres a mujeres, y se acostumbra a hacer Mishloach, que es decir, envío de alimentos a través de un intermediario, que puede ser hombre y mujer, ahí no importa. Si uno quiere dar, la costumbre es dar a todos los amigos, pero con darle 2 alimentos a un amigo, con eso uno cumplió la mitzvah. Otra mitzvah muy importante en Purim es dar tzedakah, por lo menos a 2 pobres darles dinero, y es el único día en que la ley dice que a nadie se le dice que no. Todos los que piden tzedakah hay que darles en Purim. La otra mitzvah es la comida de Purim, que es después de que uno escuchó por segunda vez la Megilá, hacer Netilat Yadayim, comer pan y comer preferiblemente carne también, y tomar vino, porque los milagros se dieron Bemishte Yain, con el vino está bastante predominante en la historia de Purim. Pero es muy importante, mucha gente se equivoca y piensa que es mitzvah emborracharse en Purim. Está totalmente prohibido emborracharse en Purim o cualquier otro día del año. Y los sabios lo
explican una y otra vez que no hay ninguna justificación para nunca intoxicarse. Si una persona se alegra tomando una copa de vino, que tome una copa de vino, pero no que pueda Haz Shalom hacer perder el control de sus acciones, porque si una persona está borracha, posiblemente que va a hacer algo no bueno, entonces no tiene cabida para esto en Purim. Si una persona no disfruta tomando vino, no lo hace bien, obviamente no debe tomar vino ni alcohol el día de Purim. No solo eso, es muy importante tener dentro de los festejos de Purim, hay gente que se equivoca y piensa, escuché gente decirnos que en Purim todo se puede, obviamente no todo se puede, todo lo que no se puede durante el año, asesinar, robar, emborracharse, está igualmente prohibido en Purim. No es un día de libertinaje, Haz Shalom, sino al contrario, es un día de mucha espiritualidad, una posibilidad muy grande de bendiciones. Una historia interesante de que el Rebbe Lubavitch en una ocasión, los Abrenes, las reuniones que hacían Purim eran muy especiales. Y en una ocasión habló mucho en que la persona debe buscar una vida espiritual. Pero en un momento de la plática dijo, quien quiera ser millonario que levante la mano. Imagínense ustedes qué harían. El Rebbe acababa de decir la importancia de vivir una vida espiritual y no enfocarse en lo material. De repente dice que el que quiera ser millonario levante la mano. Hubo de miles de personas que había presentes, 3 se atrevieron a levantar la mano y se hicieron millonarios, grandes millonarios. Pero obviamente las cosas a veces vienen escondidas. O sea, si el Rebbe no hubiera dicho antes la importancia de lo espiritual, ¿quién no hubiera levantado la mano? Obviamente las bendiciones tienen sus formas de llegar. Entonces es un día que hay muchísima bendición en Purim, muchísimo potencial de lo positivo. Es un día que el mensaje Benafoju, es un día de transformación. Todo lo que era negativo antes de Purim se transformó en cosas positivas y buenas. Entonces hay que aprovecharlo, y por eso se acostumbra a hacer la comida justo antes de que termina Purim, antes de que se pone el sol, uno se lava las manos, come pan para empezar la comida y no se acaba Purim. O sea, si uno empieza la seudá, aunque uno termina a medianoche, cuando dice el Birkat Hamazon, puede decir todavía el Ala Nisim, el rezo de Purim que se dice en todas las amidot. ¿Por qué? Porque con la comida uno continúa y no se acaba el Purim hasta que uno no termina esa comida. Por eso es la costumbre en muchos lugares, continuar con el banquete y alargar el Purim y las bendiciones y lo especial del Purim, y al día siguiente del Purim también, de todos modos, Shushan Purim, el día en que se celebra en Jerusalén y las ciudades amuralladas como Shushan desde esa época. Entonces también es un día de gran festejo y alegría. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Lo de medio shekel es mañana antes de Que se ponga el sol. Mañana a la tarde. Y una embarazada cuenta por uno. Buena pregunta. Para muchas cosas embarazada cuenta como 3. Porque, por ejemplo, para caparot, cuando se hace las caparot, la mujer embarazada hace con 2 gallinas y un pollo. Por si va a tener niño, va a tener niña y una gallina por ella. Entonces, mínimo yo digo daría por 2, ¿no? Porque el medio shekel llega tanto hombres como mujeres. Entonces, dar más de acá nunca se da. Dice Marbet se da acá, Marbet Shalom, ¿no? Cuando más se da acá, más pasa el mundo. Quería compartir una historia muy interesante que vi, me llegó recientemente, de una persona que me llegó todo intercambio de los correos. Dice, una persona le envía un correo a su agente de viajes, un judío religioso de Israel. Dice, quiero hacer tal itinerario, y le pone muchas paradas por Asia y distintos lugares. A lo que la gente de viajes le contesta, todos los boletos te lo hago con mucho gusto, menos el boleto del sábado, que quieres salir el sábado de Malasia, mejor te lo cambio a viernes, porque como yo soy un judío observante, no puedo ayudar a otro judío a que viole el Shabbat. Entonces, o te sugiero que viajes el viernes, o si no,
Si tú quieres, tú compras solo este boleto, ahí está el link y tal cosa y te lo descuento del... Y la persona al principio contestó el primer email y dice, ok, tú hazme los otros, yo compro el boleto que yo quiero. Y después un tiempo después, ¿sabes qué? Lo pensé mejor, no me haría daño ser más observante, cuidar el Shabbat. Tú haz todos los boletos y mueve mi vuelo de sábado a viernes, voy a pasar un día más en la otra ciudad, no pasa nada. Y en eso quedaron, después de Shabbat, el agente de viajes enciende su computadora, mira los emails y dice, gracias que me salvaste la vida. Dice, ¿por qué? Porque él quería tomar el vuelo que se lo sábado a la mañana, este sábado a la mañana de Malasher, el avión desaparecido. Y gracias a que aceptó el consejo de cuidar Shabbat, se salvó la vida. Entonces Adar es un mes de milagros, de cosas de milagros revelados, ¿no? Porque esto es algo muy claro que tuvo la persona que gracias a que aceptó cumplir el Shabbat tuvo una gran bendición en su vida. Que tomamos nosotros también las buenas decisiones, las decisiones que siguiendo con la filosofía que abarca todo de la Torah, no solo lo que es la halajá, sino buscar la forma amplia de servir a Dios.